Parece, vamos perfectamente con el horario, vamos a pasar a la última sesión de la mañana, que va a ser carcinoma metaplásico de mama, problemas diagnósticos y significado, que lo va a presentar Enrique Lerma. Enrique Lerma, de sobra conocidos por todos, es en este momento jefe de servicio del Departamento de Patología del Hospital de Santa Cruz y San Pablo, y una persona, bueno, como sabéis, que lleva muchos años trabajando en mama, además de otras cosas. Bueno, además, Enrique, sigues con la cito, ¿no? También, ¿no? Ahora menos. Bueno, es que la mama da mucho trabajo. Hola, buenos días. Es paciencia. Ahora sí se oye. Bueno, buenos días. Primero quería agradecer a Nacho la presentación y la invitación a venir a este curso. Para mí ya es casi un clásico venir aquí a Alicante. Gracias, Nacho. La verdad que me gusta mucho. Les voy a hablar del carcinoma metaplásico de mama. Primero haré una breve introducción y unas ideas generales. Y la primera duda que me surge es con respecto al nombre. Porque, ¿qué es una metaplasia? Es el cambio de un tejido maduro por otro también maduro, ya que estamos hablando de un cáncer que es un tejido que no es maduro, que se cambia en otro tejido que tampoco es maduro. Pero bueno, si aceptamos submarino como animal acuático, podemos usar la palabra metaplasia para los cambios que hacen las células neoplásicas también. Entonces, los cambios metaplásicos que se ven con más frecuencia, ¿dónde está el puntero? Delante. Pues son el cambio escamoso, la metaplasia escamosa en el cáncer de mama, es el grupo más significativo de los carcinomas metaplásicos, y también hay otros casos donde vemos el cambio hacia un tumor de tipo sarcomatoide. Aquí tienen un ejemplo de un tumor que parece que está formando osteoide. Después les hablaré de los tipos que hay reconocidos en la clasificación de la OMS, y por último haré un poco de incidencia en que estos tumores son muy heterogéneos porque probablemente tengan también un origen heterogéneo, y también las alteraciones moleculares que han ocasionado estas neoplasias probablemente sean también diferentes. No, esto no, ahora. Entonces, este es un ejemplo clásico de un carcinoma metaplásico agresivo. La mayoría de ellos son agresivos, tienen un curso muy rápido, son masas grandes que generalmente están bien delimitadas y que lógicamente como son tumores agresivos, son también hipermetabólicos, y que cuando los miramos al microscopio pues nos encontramos una proliferación de tipo sarcomatosa, otra metaplasia que es también bastante frecuente dentro de este tipo de tumores. ¿Hasta qué punto es interesante mantener esta categoría dentro de la clasificación de los carcinomas de mama? Pues yo creo que esta pregunta está respondida por Lai y colaboradores, que hicieron un estudio revisando 45 carcinomas metaplásicos de mama, comparándolos con 1.700 y pico carcinomas ductales invasores convencionales y 53 carcinomas lobulillares in situ. Si comparan así globalmente todos los tipos de tumores, ni en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad encontraban diferencias. Con los lobulillares tampoco encontraban diferencias. Sin embargo, al comparar los carcinomas ductales invasores convencionales con los metaplásicos, vean que sí que hay una diferencia significativa en la supervivencia, pero solo en la supervivencia global, no en la supervivencia libre de enfermedad. Y entonces, estos autores concluyen que en líneas generales podemos considerar que, en líneas generales, porque como luego ven que hay muchos tipos distintos, algunos de ellos no serán así, ¿no? Pero que en líneas generales los carcinomas metaplásicos aparecen en personas que tienen más edad, generalmente se comportan como sarcomas y no dan metástasis en los ganglios, pero sí dan metástasis por vía hematógena. El grado generalmente es mayor, aunque el grado histológico, que es muy útil en los ductales, en estos no está demostrado que tenga mucha utilidad. La mayoría de ellos son triples negativos y muchos carcinomas metaplásicos en realidad están combinados con componentes ductales convencionales, y que la supervivencia, solamente la supervivencia global, pues es inferior a los carcinomas convencionales. Si repasamos un poco la literatura, de la última edición del libro de Rosen, he modificado esta tabla para que vean cómo se han considerado estos tumores a lo largo de los años.
Inicialmente, hasta los años 90 del siglo pasado, había series que incluían carcinomas escamosos, otros fusiformes, vean que he puesto de cada color los distintos componentes, y también incluían en algunas series tumores con componentes heterólogos, carcinomas, que son los que hoy denominaríamos tumores mixtos. Y como les digo, hasta los años 90 hay varias series publicadas, luego hay un gap de 15 años donde no hay muchos trabajos publicados y luego se publican alguno más. Y vean que en las series más recientes no especifican los tipos de carcinomas metaplásicos que han estudiado. Realmente, como son muy raros, cuesta mucho recolectar estas series y si empezamos a discriminar tumores no nos quedamos con nada. Y entonces, en la clasificación de la OMS, se definen como tumores que tienen diferenciación escamosa o mesenquimal. Ya les he dicho primero, lo más común es que sean neoplasias con metaplasia escamosa o mesenquimal, y los tipos que están incluidos dentro del carcinoma metaplásico son los adenoscamosos de bajo grado, carcinomas que recuerdan a una fibromatosis. Estas dos entidades son muy raras y son de bajo grado. Los carcinomas escamosos clásicamente reconocidos como tales, los de células fusiformes o sarcomatoides, los que tienen diferenciación mesenquimal heteróloga a otros componentes, y por último los carcinomas metaplásicos mixtos que tienen componentes heterólogos y componentes de carcinoma convencional. Para esta exposición, para esta descripción de los casos, voy a hacer primero los escamosos como un grupo aparte, luego hablaré de estos dos grupos o de estos dos tipos de tumores que son bastante infrecuentes, y por último ya mirar los que tienen diferenciación mesenquimal, y a los mixtos. Los carcinomas escamosos en la mama pues son excepcionalmente raros. A veces en los ductales encontramos focos de metaplasia escamosa, sobre todo en lesiones próximas al pezón, próximas a los conductos mayores. Y esto nos da pie para considerar o para explicarnos los dos patrones morfológicos que podemos encontrar en los carcinomas escamosos de la mama. Los que están próximos a conductos mayores tienen cavidades quísticas a veces. Esto no son solo conductos dilatados, también pueden ser zonas de necrosis, pero en otras ocasiones son masas que recuerdan a los carcinomas convencionales. Se supone que hay unas lesiones precursoras, pero lógicamente, cuando antes le dábamos más importancia a la clasificación histogenética, esto tenía más relevancia, pero hoy en día tiene menos. Y desde el punto de vista microscópico, pues no tengo nada que decirles que no sepan ya. Son carcinomas iguales a los escamosos de cualquier otra localización. El grado de diferenciación también es variable, con más queratinización o menos queratinización. Y lo que es importante recordar es la acantolisis que aparece a veces en el componente escamoso, porque esta acantolisis a veces nos puede hacer que nos confundamos en el diagnóstico, nos pueden plantear de problemas con diagnóstico diferencial con angiosarcomas, o también que estas lesiones acantolíticas nos recuerden a lesiones glandulares, que serían carcinomas convencionales. También a veces los carcinomas escamosos podríamos tener problemas para diferenciarlos de los carcinomas medulares. Sería solamente en aquellos, como es este caso, sería solamente en aquellos carcinomas escamosos muy pobremente diferenciados. O carcinomas con rasgos de carcinoma medular, como se denominan ahora. Entonces, en resumen, los carcinomas escamosos son, por término medio, de tamaño mayor que los convencionales, pueden tener un componente quístico revestido con el componente in situ en la pared incluso, lo podemos encontrar asociado a otros carcinomas, puede llevar acompañada una reacción estromal y ojo con el diagnóstico diferencial secundario a la acantolisis con el angiosarcoma y el componente glandular que les he comentado. Ahora les voy a hablar de un carcinoma del que he visto dos en mi vida, uno que de casualidad en el servicio y otro en un seminario. Los carcinomas adenoscamosos de bajo grado son entidades muy raras, generalmente tienen un tamaño menor que los convencionales, según pone en el libro de la OMS, y son lesiones de muy bajo grado donde hay un componente estromal entre el que se encuentran unos regueros de células que en ocasiones pues, se dilatan y tienen luces. También es frecuente y lo que nos ayuda mucho para el diagnóstico es que en algunos de estos conductos dilatados pues nos encontramos zonas de queratinización bastante madura. Y también se dice que estos tumores por la periferia pueden tener un componente linfoide bastante prominente.
En resumen, de estos tumores son pequeños, duros, macroscópicamente recordarían a los tumores de las glándulas de los anejos cutáneos, pueden tener pequeñas cavidades quísticas, a veces tienen diferenciación in situ ocasional y nos tendríamos que plantear el diagnóstico diferencial con carcinomas tubulares, con proliferaciones de células mioepiteliales y también con lesiones esclerosantes complejas. Los carcinomas de metaplasia tipo fibromatosis, de estos no he visto ninguna en mi vida. Estas imágenes las he sacado de un libro. Son casos donde parece que estamos viendo una fibromatosis que se extiende envolviendo lobulillos normales, donde hay áreas más celulares alternando con otras mucho menos celulares, y entonces son generalmente masas mal delimitadas. Y como les digo, esta variedad de carcinoma como tiene un grado muy bajo de diferenciación, está mal delimitado, es probable que en ocasiones aparezcan recidivas, lógicamente cuando la resección no ha podido ser completa, y el pronóstico generalmente es bueno y estos tumores generalmente no dan metástasis a distancia. Aquí tienen un caso, este caso sí que lo he visto yo, y es el caso que más se aproxima a los tumores que tienen a los de tipo fibromatosis-like, pero si se fijan, pues ya las células empiezan a ser un poco feas. Sería de la variedad de células fusiformes, no sería un tumor de tipo fibromatosis. Para el diagnóstico diferencial de estos tumores, lógicamente lo tenemos que hacer en primer lugar con las fibromatosis verdaderas, como ven en este caso. En este caso ven que hay poca celularidad, pero en otros casos de fibromatosis saben que sí que hay bastante celularidad. La alternativa es las queratinas. También en las lesiones en las que hay esclerosis, lesiones papilomatosas con proliferación de células mioepiteliales con esclerosis, si nos metemos aquí dentro del tumor, pues podríamos tener problemas de diagnóstico, pues si lo vemos a pequeño aumento y vemos que son como masas intraquísticas o intraductales dilatadas, pues ya entonces tenemos pocos problemas para hacer el diagnóstico diferencial. Con la hiperplasia estromal pseudoangiomatoide, pues también el diagnóstico diferencial sería por la inmunistoquímica y en todo caso identificando que estas hendiduras no son vasculares también y que la celularidad que tienen estas lesiones es muy baja y sin atipia. Y también teníamos que hacer problemas de diagnóstico diferencial con el miofibroblastoma de mama, donde tendríamos que recurrir a la inmunistoquímica, y en todo caso también la delimitación nos ayudaría, porque los miofibroblastomas generalmente están bien delimitados y esta lesión o este tumor en teoría no lo estaría. Y también tendríamos que incluir a los tumores filodes, pero lógicamente con el componente epitelial pues ya no tenemos ningún problema para hacer el diagnóstico diferencial. Y ya vamos a los carcinomas metaplásicos de verdad, lo que entran en el grupo clásico, que son tumores agresivos, bien delimitados, que dan metástasis por vía vascular con frecuencia. Y el primero es el el carcinoma de células fusiformes, que remeda totalmente un sarcoma, que puede tener zonas de necrosis, y como ven aquí incluso parece que se está comiendo este pequeño conducto. Este tumor remeda totalmente a un sarcoma, las células son muy atípicas, generalmente el grado de desdiferenciación es muy elevado y las mitosis pues pueden ser también bastante frecuentes. Para el diagnóstico nos tenemos que basar en el estudio de la inmunistoquímica. Vean que estos tumores expresan bimentina, algunos expresan actina en menor cantidad. La expresión de queratina es lo que nos confirma que estamos ante un carcinoma. Y también vemos que expresan otros marcadores, por ejemplo, el receptor del epidermal growth factor. También expresan otros marcadores como el CEP1. El CEP1 es un marcador de transición epitelio-mesénquima, y esto lo traigo a colación porque parece que estos carcinomas sarcomatoides una de sus orígenes podría estar relacionado con la transición epitelio-mesénquima, y por lo tanto podríamos relacionarlos también con los tumores de mama triples negativos, que algunos de ellos también expresan EGFR. Y como ven en este caso, en este que les he enseñado, el Ki67 era también bastante elevado. Aquí este es un trabajo que hicimos hace unos años analizando tumores triples negativos o basal-like, y vean que en estos tumores, como les decía, las alteraciones de la EGFR son bastante frecuentes,
y también la expresión de vimentina, actina, S100 y otras proteínas relacionadas con células mioepiteliales, vean que algunos de estos triples negativos pueden ser tumores que están o que tienen cierto parecido con los carcinomas metaplásicos o que encajarían dentro de los tumores mixtos, los tumores metaplásicos mixtos. En resumen, de los carcinomas metaplásicos de células fusiformes, podemos decir que tienen el patrón típico de los sarcomas, el pleomorfismo nuclear suele ser alto, en ocasiones se encuentra un infiltrado linfoide reactivo. Ahí hay que hacer diagnóstico diferencial, lógicamente, con las lesiones mesenquimales, y para eso lo único que tenemos es la queratina o encontrar presencia de carcinoma in situ en la periferia, como en este otro caso que les muestro, donde hay una proliferación mesenquimal con bastante atipia. En la periferia nos encontramos un conducto y cuando hicimos la vimentina, vean que tiña al componente mesenquimal y al componente epitelial, y sin embargo la queratina solo la encontrábamos en el componente del carcinoma in situ. Dentro de los carcinomas metaplásicos con diferenciación mesenquimal, generalmente son tumores muy bien delimitados y el tipo más común es el que tiene diferenciación condroide, y ya en esos casos macroscópicamente se puede intuir qué tipo de tumor es, porque el tejido cartilaginoso tiene un aspecto característico, y en otras ocasiones tiene el aspecto típico de los sarcomas, pero como ven están todos bien delimitados. Aquí tienen un ejemplo de un tumor donde los nidos epiteliales son muy escasos. Y aquí tienen otro espectro de diferenciación, un tumor sarcomayoide con muy pocas células, o esto quizá correspondiera a un carcinoma mixto donde hay un componente condrosarcomatoso con un carcinoma ductal convencional. En otras ocasiones hay como depósito de osteoide. La diferenciación osteosarcomatosa es la segunda más frecuente después de la condrosarcomatosa en estos tumores, pero también hay otros donde hay células atípicas que recuerdan a lo que antes se llamaba un histiocytoma fibroso maligno. En algunos de estos casos podemos encontrar un cierto componente epitelial, y serían ya los casos mixtos. Este caso correspondía a un carcinoma lobulillar invasor bastante agresivo, y vean que tiene abundante material hialino, y esto parece tejido osteoide. Realmente no sabía aquí si es cómo llamarlo, si llamarlo carcinoma lobulillar pleomórfico o llamarlo carcinoma que tenía diferenciación osteoide. Y aquí tienen ya otro ejemplo que corresponde a un tumor que parece que forma un nido epitelial, y ya entramos a hablar de los tumores mixtos. A partir de ahora hablaremos de los tumores mixtos. Dentro de los metaplásicos con diferenciación mesenquimal, como los he dicho, lo más frecuente es encontrar tejido condroide u óseo, pero podemos encontrar cualquier otro de los componentes que tienen ahí relatados. Y cuando encontramos carcinomas metaplásicos acompañando por menos del 50% del componente convencional de tipo glandular o sólido, entonces esto ya sería lo que denominamos carcinomas mixtos, carcinomas metaplásicos mixtos. Entonces, dentro de los mixtos nos podemos encontrar cualquier ejemplo: nidos epiteliales alternando con algo con aspecto sarcomatoso, algo osteosarcomatoso, o nidos como este donde vemos componente carcinomatoso convencional, componente de sarcoma y componente de carcinoma escamoso. Lógicamente, en el estudio inmunistoquímico nos vamos a encontrar que la vimentina tiña a todos los componentes, más al componente mesenquimal que al epitelial, y la queratina 1E3 tiñe más al componente epitelial que al mesenquimal, y vean que en este caso la queratina 5,6, aunque se tiñe algo, pero esto más o menos habría que considerarlo negativo, ¿no? Si somos mínimamente objetivos, pues habría que considerarlo que este tumor no expresa queratinas 5,6. Dentro del diagnóstico de este diferencial de los carcinomas metaplásicos podemos añadir o podemos poner una lista muy larga como esta, porque al tener un patrón muy heterogéneo hay que hacer el diagnóstico diferencial con muchas entidades. Yo solo voy a hablarles brevemente de las que yo creo que tienen más relevancia. Voy a hablar de la fascitis nodular, del miofibroblastoma, de la fibromatosis, del filodes maligno y del angiosarcoma. La fascitis nodular se diferencia fundamentalmente del carcinoma metaplásico de bajo grado por la localización y la forma. La fascitis está bien delimitada, y el carcinoma metaplásico de bajo grado, tipo fascitis nodular, estaría mal delimitado. También habría que tener en cuenta la localización.
la fascitis se localiza en el tejido subcutáneo y sin embargo, el cáncer estaría más profundo en el tejido mamario. Y respecto a las células, pues hombre, si generalmente las células de la fascitis nodular son más abigarradas, los núcleos están más hinchados de como se ve normalmente en las fibromatosis o en las lesiones o en los cánceres de este tipo que nos recuerdan a una fibromatosis. Con respecto al miofibroblastoma, ya saben que esta entidad puede aparecer tanto en hombres como en mujeres y puede estar bien circunscrito, pero no siempre. Entonces aquí son células fusiformes de bajo grado con un nivel de colagenización muy variable y en este caso lo que sería importante para hacer el diagnóstico diferencial es la inmunistoquímica. Estas lesiones son CD34 positivas, también expresan actina, BCL2, CD99 y también expresarían receptores hormonales. Y si fueran un cáncer de mama de tipo agresivo no expresarían, por ejemplo, receptores hormonales. También y en estos tumores generalmente la beta-catenina es negativa, que a veces los podemos encontrar que la beta-catenina es positiva en los tumores metaplásicos de tipo sarcomatoide. Con respecto a la fibromatosis, pues es importante también la localización. Las fibromatosis suelen ser generalmente musculoaponeuróticas, como ven en este caso, está relacionado con el músculo, son muy profundas, son lesiones que están muy mal delimitadas. Y en este caso serviría para diagnóstico una lesión de bajo grado con beta-catenina nuclear positivo y con el CD34 negativo que nos permitiría diferenciarlo de la entidad anterior. Ya les he dicho que los carcinomas metaplásicos de tipo sarcomatoide pueden tener la beta-catenina nuclear, pero lógicamente el grado histológico es distinto. En estos casos es mucho menor que las otras lesiones. Y con respecto a los tumores filodes malignos, generalmente son lesiones que están mal delimitadas, que son hipercelulares, pleomórficas, con mitosis, y solo en aquellos casos que hubiera sobrecrecimiento estromal son los que nos plantearían problemas de diagnóstico diferencial y realmente pues a veces pues, no podríamos resolver los casos. Hemos visto todos algunos casos que no sabemos si llamarlo filodes desdiferenciado, sarcoma de la mama o carcinoma metaplásico. Aquí tienen un ejemplo de un tumor filodes benigno, era benigno, pero que a los pocos años recidivó como un sarcoma que incluso parece que tiene como células en anillo de sello, parece un liposarcoma. También los angiosarcomas de la mama podían plantear problemas de diagnóstico diferencial con el carcinoma metaplásico de la mama. Pero lo primero que, si sabemos la historia clínica, tenemos que recordar que generalmente los angiosarcomas se asocian con la aparición de un ras cutáneo. Dentro de los angiosarcomas, aquí tiene un ejemplo de un angiosarcoma cutáneo secundario a irradiación. La mayoría de los angiosarcomas cutáneos en la mama son secundarios a irradiación, los primarios son profundos, el parénquima. Y para el diagnóstico diferencial de estas lesiones sarcomatosas nos ayudarían mucho el poder identificar marcadores de diferenciación endotelial, el CD31 o el CD34, y la negatividad de la expresión de citoqueratinas. Y ya que estamos hablando de angiosarcomas de la mama, si los tumores mesenquimales fusocelulares son bastante agresivos, habría que diferenciarlos fundamentalmente de los angiosarcomas secundarios de la mama, secundarios a irradiación, que son los que aparecen en personas mayores, como los carcinomas sarcomatoides. Los primarios aparecen generalmente en personas más jóvenes, y son también los tumores que pueden ser generalmente de alto grado, mientras que los primarios, los propios del parénquima mamario, pues, con poca frecuencia son tumores de alto grado. Y estos criterios clínicos secundarios nos podrían ayudar a precisar el diagnóstico del tumor con el que estamos luchando. Con respecto al origen y los conocimientos actuales que tenemos de este sarcoma, de este carcinoma, los podríamos incluir generalmente desde el punto de vista práctico como tumores basal-like o triples negativos. Para su diagnóstico, si hay componente epitelial, si son mixtos, lógicamente no habría problemas. Y si hay solo componente de células fusiformes, sería muy importante identificar, además de la positividad de marcadores mesenquimales como vimentina y actina, de otros marcadores de células pioepiteliales como CD10 o P63, y sería también importante la positividad para queratinas de alto peso molecular y también de bajo peso molecular. Realmente AE1-AE3 incluye un cóctel de queratinas de bajo peso molecular y de alto
de bajo y de alto peso molecular. También Rosen decía que el fenotipo no refleja necesariamente su histogénesis, pero tiene relación con el pronóstico. Y yo creo que sí que queda claro que los tumores que tienen un fenotipo de tumor bien diferenciado son los tumores que tienen un buen pronóstico, que generalmente pueden recidivar, pero no dan metástasis a distancia. Y yo creo que podríamos añadir incluso que el inmunofenotipo, el grado de expresión de las distintas moléculas que estudiamos con la inmunistoquímica también nos ayudarían a diferenciar el tumor y tendría relación con el pronóstico del mismo. Y recientemente, hace unos pocos años, se publicó un trabajo donde, hablando del origen de los carcinomas metaplásicos, si aparecían como tumores que aparecen de novo por histogénesis o eran tumores secundarios a desdiferenciación tumoral, y realmente analizaban pocos casos y no llegaban a ninguna conclusión especial. Parecía que algunos aparecían de novo, y la mayoría de los que vemos generalmente aparecen de novo, pero siempre hay algunos casos que son recidivas de otros tumores que hemos visto previamente, pero mi impresión es que generalmente son tumores agresivos desde el principio. Y en relación con la histogénesis de estos tumores, si aparecen desde el principio, pues también se ha descrito que tienen relación con las células madre y también con la transición epitelio-mesénquima. Y posteriormente, la salvalaré de alteraciones moleculares, las que se encuentran en estos tumores que tienen aquí recogidas, luego se las comentaré con más detalle, pero son parecidas a las que encontramos en los cánceres de mama convencionales. Además, estos estudios que tienen aquí recogidos a lo largo de los años, ahora con la secuenciación masiva, pues en pocos años tendremos una información muchísimo más completa de qué alteraciones genéticas tienen estos tumores. Entonces, en relación con la transición epitelio-mesénquima, vean que en una serie relativamente amplia de 27 cánceres, expresión de aldehído de hidrogenasa 1 o expresión de CD44 y pérdida de expresión de CD24 es marcadores de células stem cell, ven que aparecen en muchos de los distintos tipos de carcinomas metaplásicos. El CEP1, que es un marcador específico de la transición epitelio-mesénquima, aparece en todos los tumores, o puede aparecer en todos los tumores de este tipo, menos en los escamosos. Y vean que la caderina E, aparte de perderse en los carcinomas lobulillares, generalmente también se pierde en todos los tumores metaplásicos de tipo mesenquimal, pero se conserva en los carcinomas escamosos. Carcinomas escamosos es normal que tengan mucha caderina, puesto que son tumores donde hay muchas uniones entre las células epiteliales, muchos están los desmosomas. Y con respecto a lo que sabemos de las alteraciones genéticas que les decía antes en estos tumores, primero una introducción de qué es lo que se han descrito en los carcinomas de mama en general. Quizá me estoy metiendo un poco en el terreno del doctor Rojo, que tiene que hablar de esto, pero son solo dos palabras, una generalización. Perdón. Y hace poco he encontrado esta serie que revisaban 51 carcinomas mamarios en general, aquí me refiero a carcinomas mamarios de todo tipo. 58% de ellos eran receptores positivos, 20% eran ER2 y 31%, quizá un porcentaje muy alto, hay un poco de sesgo, eran triples negativos. Y aquí ven las alteraciones genéticas fundamentales que están recogidas en estos tumores. Y si analizamos todas las alteraciones genéticas, ven que la más frecuente de todas, P53, PI3K, son las mismas alteraciones que les comentaba que se habían descrito previamente en el estudio de estos tumores. Y en este trabajo vienen a decir que el 84% de las alteraciones genéticas que se encuentran ya se conocen dianas terapéuticas que podrían ir específicamente para tratar a esos tumores. Y si nos vamos a los cánceres metaplásicos de mama, como son raros, la serie descrita lógicamente es inferior, solo de 20 casos, eran todos tumores de grado 3 de los metaplásicos de verdad agresivos. En esta serie incluían 9 carcinomas escamosos, 9 con diferenciación condroide y 2 con diferenciación sarcomatoide pura. Y vean que las alteraciones genéticas que están aquí recogidas son muy semejantes a las que les estaban descritas al hablar de los carcinomas mamarios convencionales.
Y si nos centramos en las más comunes, P53, PI3K, MYC, alteraciones de las proteínas del ciclo celular, aquí tienen recogida la frecuencia con que se encontraron alteraciones, y estos autores concluyen que en el 95% de los carcinomas de mama metaplásicos hay alteraciones genéticas que pueden considerarse como dianas terapéuticas. Por orden de frecuencia de las alteraciones genéticas, la más frecuente en el 75% de los casos son mutaciones de la P53. Lo tengo marcado en negro porque no hay, un fármaco que vaya dirigido contra las mutaciones de la P53. Los que están marcados en rojo son aquellos casos para los que sí hay fármacos que pueden ir dirigidos para bloquear el crecimiento de esas neoplasias. Vean que lo más frecuente es P53, en segundo lugar el 40% de PI3K, que ya lo conocíamos, en tercer lugar de MYC, destaca que en casi la mitad de los casos hay distintas alteraciones en distintas proteínas relacionadas con el ciclo celular, y ya también de forma bastante significativa, pero con una frecuencia menor, hay alteraciones de PTEN, que también clásicamente lo hemos asociado con el cáncer de mama, y alteraciones de EGFR, que también ya las conocíamos relacionados con los triples negativos. Y para concluir, los carcinomas metaplásicos son un grupo heterogéneo, lógicamente con un pronóstico heterogéneo. Es muy importante especificar qué tipo de carcinoma metaplásico es, si es puro o es un mixto. El grado histológico no ha confirmado la utilidad pronóstica. La mayoría de ellos son triples negativos, más del 85%. Hay que hacer el diagnóstico diferencial generalmente con los sarcomas. Estos tumores pueden tener relación, algunos de ellos, con células mioepiteliales, otros tienen relaciones con las células madre y otros probablemente tengan relación con la transición epitelio-mesénquima. Y desde el punto de vista clínico, estas neoplasias tienen mayor tendencia a invadir los vasos y menor tendencia a invadir los ganglios linfáticos que los carcinomas de mamas convencionales, y en cuanto a su supervivencia, la supervivencia global es un poco menor que la de los carcinomas convencionales. Y con esto he terminado. Gracias. Bueno, preguntas o comentarios. Es a propósito de un caso que hemos tenido en el hospital recientemente de una chica joven que tenía un carcinoma fusocelular de alto grado y la paciente luego resultó ser BRCA positiva. ¿Sabes algo de relación tumores BRCA o hay algo? Porque yo luego la verdad es que se me olvidó buscarlo y me lo preguntaron en la sesión y yo no sabía responder a esa pregunta. Mira, dentro de las alteraciones genéticas de los cánceres medulares creo que no sale el BRCA en la tabla. A ver si podemos poner. No, ya han quitado. Digamos, sí, no sé si era un evento casual o... Yo creo que sí. Si vamos a buscar las alteraciones genéticas, la tabla de las alteraciones genéticas descritas en los carcinomas metaplásicos, yo creo que ni en esa lista ni en los poco frecuentes salía. A ver si... Yo me fijé en las de más arriba, pero quizá no sé si más abajo salen. Así la paso 2 veces. Ya que me ha pasado 5 minutos. A ver si sale. Yo creo que no. No, esto es del cáncer convencional y yo no. Yo no veo BRCA por ningún lado. Yo creo que es algo incidental. BRCA2. Quizás sea uno de los casos de desdiferenciación de un carcinoma convencional. ¿Era recidiva o era primario? No, es que más fue un caso dramático porque era una lesión bien delimitada, eso que era un quiste, pues lo típico. Y luego se hizo escisión porque había crecido, ni siquiera con biopsia previa. Y luego en el estudio genético la paciente resultó ser un BRCA2, tenía antecedentes familiares y no un BRCA1, porque yo aún así hubiera podido responder un poco en la sesión cuando me preguntaron, pero me dijeron, en un BRCA2 no tenía ni idea si había algún tipo de relación o algo, y era porque había revisado todo el tema, si algo habían puesto. Que yo sepa, no. Yo he leído artículos que hablan mucho de la secuenciación masiva en el cáncer de mama para buscar alteraciones genéticas de BRCA1 y BRCA2, pero relacionado con el cáncer metaplásico de mama no. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas...